Arratsaldeon, buenas tardes. Estamos encantados de recibiros aquí, aunque ya es por la tarde, pero bueno, este momento es el que tengo la oportunidad de decirlo y me alegro mucho de contar con vuestra presencia aquí. Esta mañana decía Borja que los encuentros de datos abiertos tienen unas características muy claras y ha dicho que el reto era uno de ellos, pero es que creo que hay que ponerlo en valor, ¿no? Porque la presentación del reto no es que presentes un trabajo, es el claro ejemplo de una pata de lo que es gobierno abierto, ¿no? Es la colaboración. Y esto es producto de un trabajo colaborativo. Entonces, para empezar, quiero agradecer el trabajo de todos los que hemos estado en el reto, el Ayuntamiento de Madrid, el Gobierno de Canarias, la Diputación de Castellón, el Ayuntamiento de Alcobendas, el Estado con Datos.gov, bueno, una maravilla, Sonia. Pero bueno, desde el minuto 1, el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, con Juan Araiz y Juan Serrano, que como veréis luego os iré contando, pues sin su trabajo colaborativo con nosotros, pues no hubiéramos llegado a este resultado, ¿no? Y con la Universidad Pública de Navarra, con Alicia, que la quiero nombrar, aunque no va a poder asistir hoy. Pues, bueno, pues yo me había preparado como una presentación de cómo cuento, cómo se ha gestado esto, ¿no? Pues yo os diría que ya el reto que presentamos hoy empezó a gestarse en las entrañas de la Tierra, ¿eh? Y digo las entrañas de la Tierra porque es que fue en los jameos del agua, ¿eh? ¿Y lo vamos a presentar dónde? Pues casi en el cielo, ¿no? Por lo menos casi lo vamos a poder tocar en el cielo. Bueno, comenzamos a trabajar enseguida, que finalizó el cuarto encuentro. Empezamos a darle vueltas a ver, oye, cuál podía ser el reto que podíamos presentar en la sesión de este año. Y ya empezamos a mantener las reuniones de todo el equipo casi, diría yo, que antes del verano, porque Juan Carlos nos avisó, oye, que yo me voy a jubilar. Y esto hay que adelantar, que luego llega, ¿no? que llega el tiempo. Bueno, pues como digo, que después de darle vueltas, qué es lo que podíamos presentar, pensábamos que teníamos que trabajar también por la difusión, ¿no? Por la sensibilización, por la difusión, por intentar llegar a los jóvenes al mundo del dato, ¿no? El conocimiento del dato. Entonces, pues bueno, trabajamos en esto, en preparar o desarrollar un programa educativo en el ámbito del dato. Y hoy vamos a presentar eso precisamente, Educadata, el poder de los datos, también, en el que bueno, va destinado, es una unidad didáctica que va destinado a chicos y chicas de cuarto de la ESO, primero de bachiller, de formación profesional, que vayan conociendo pues, qué es esto de los datos, que tengan una orientación para el profesorado, una orientación para los alumnos y que vayan adentrando. En este universo del dato. Ya lo van a ir desarrollando Enrique en cuanto a expertos de datos y Juan Serrano ya desde el punto de vista ese pedagógico, ¿no? Pero yo quiero destacar que ahora nuestro reto va a ser que este producto sea utilizado, sea por todos los centros educativos a ser posible, o por lo menos vayamos adentrándonos en este conocimiento. Pero quiero decir que este trabajo colaborativo que hemos seguido no solamente se ha quedado aquí y ya está en lo que os vamos a presentar, es que ha habido un avance más, ¿eh? Hay también un ejercicio avanzado sobre el propio caso práctico que se presenta en la unidad didáctica desde Datos.gov, y le miro a Sonia, se ha hecho un ejercicio avanzado, ¿no? Como digo, partiendo de esta práctica que tiene que ver con los accidentes de tráfico, se ha avanzado en otro ejercicio en el que bueno, se adentra ya también pues,
en el desarrollo del proceso, en las métricas, en los resultados, es una puerta un poco ya más avanzada hacia lo que puede ser también la programación. Quiero decir que esto no se acaba aquí, sigue. Y yo hasta aquí. Yo ya he llegado a mi aportación máxima. Entonces, Enrique, experto en datos abiertos, experto del portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid, cuéntanos. Pues muchas gracias, Iciar. Muchas gracias al Gobierno de Navarra, Juan Carlos, Fernando, Joseba y mucha más gente por este sitio tan estupendo donde estamos. Me has quitado cosas no tenía presentación, pero he ido tomando notas durante esta mañana porque mi discurso es muy sencillo. Realmente tengo que dejarte paso a ti, que es lo importante, que lo enseñes todo. Pero comento, en 2024 nos fuimos al cielo, como decías. Nos fuimos al cielo, al Palacio del Papa Luna, en Peñíscola. En 2025, lo siento, pero bajamos a los infiernos. Bajamos lo más cerca del infierno, a un sitio espectacular como fue los Jameos del Agua. 2026 llegamos de nuevo al cielo. Os tengo que decir que el año que viene toca en el Ayuntamiento de Madrid y será algo mucho más mundano, será algo más ni al cielo ni al infierno. Y también en 2024 pues, se nos jubiló con el encuentro de datos abiertos Vicente Debe ser Rubio. Un sí, ¿no? Esto, ¿eh? En 2025, afortunadamente, no. 2026, Juan Carlos, pues ha sido un placer tenerte, te jubilas. Solo espero que en el 2027, después del encuentro de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid, no me jubilen a mí. Bueno, ¿son los datos abiertos comprendidos? Con esta pregunta empezábamos una mesa redonda hace 12 años. Hace 12 años. Y yo lo que dije es que no fuesen comprendidos, es que no eran conocidos. Y ahora mismo os invito a todos a un pincho de tortillas. Si salimos a la calle Estafeta, preguntamos a 100 ciudadanos que si conocen el portal de datos abiertos. Si encontramos a 2 que lo conozcan, os invito a todos. Entonces, por eso este reto que se ha planteado a mí me parece fundamental, porque si los portales de datos abiertos no se conocen, no se utilizan, pues realmente estamos perdiendo el tiempo y el dinero. Se habla mucho de inteligencia artificial esta mañana. En muchos temas la inteligencia artificial es fabulosa, pero en el mundo de datos todavía le queda alguna tuerca o alguna vuelta de tuerca. Colaboraba hace un par de meses, en abril de este año, con Castilla-La Mancha con una actividad formativa y ponía un ejemplo preguntando una pregunta simple a lo que hacen los ciudadanos ya. Dice, ya los ciudadanos ya no utilizan Google, ya lo que utilizan es la inteligencia artificial. Y les preguntaba a la inteligencia artificial, ¿cuántas estaciones de ITV hay en Castilla-La Mancha? Pues bueno, aquí las tengo apuntadas. ChatGPT entre 60 y 70. Chaton 15. Claude 59. Copilot no da la cifra. Grok 51. DeepSeek 13. Gemini 65. Con lo cual, lo que se comentaba antes de la fiabilidad, ojo, que en el tema de los datos todavía no ha llegado. Y ya nos vamos al reto. Un reto, comparto, pues ya lo has comentado casi todo del reto, en donde hemos colaborado distintas administraciones, Estado, comunidades autónomas, gobierno, educación, y ha sido muy enriquecedor. Os invito a que participéis en futuros retos, porque en estos retos, sobre todo, aprendemos todos muchísimo. Muchísimo. Hemos tenido muchas reuniones, como decía, empezó en las entrañas de la Tierra, hemos tenido, no sé si las tenéis inventariadas, yo me dio por apuntarlas, hasta 20 reuniones, cerca de 20 reuniones hemos tenido. O sea, es un trabajo muy profundo donde se ha ido elaborando y donde cada uno hemos ido poniendo nuestro granito de arena. Muchos de nosotros damos charlas, clases, cursos y lo difícil al principio fue, ojo, que esto hay que tener algo prudente, 4 horas. Entonces intentamos, al principio muchas cosas, dice, no, vamos para atrás, vamos a algo más simple, algo más sencillo, utilizar una cosa que todos los que estamos aquí, que somos administración, tenemos que utilizar, que es el lenguaje claro, que se entienda lo que decimos. Y entonces, pues nuestro trabajo fue ir elaborando el material, refinándolo entre unos y otros, simplificándolo, reduciéndolo para preparar los distintos módulos que hemos definido. Una introducción a datos abiertos, el tema de los formatos, el tema de las licencias, los beneficios
y después para martillear todo esto, para afianzar todo esto, 2 casos prácticos de gran riqueza. Y con esto se ha elaborado pues algo que nos comentarán ahora, un documento teórico para los estudiantes, pero para cualquier ciudadano, una guía del profesorado, una presentación en PPT, que aquí durante el último puente de mayo pues hubo sus más y sus menos, porque en un principio iba a ser de Genially, pero después también estaba el tema de la accesibilidad, con lo cual tuvieron que trabajar pues Alicia, tú, pues, gran parte del fin de semana del puente para adaptarlo, vídeos, casos prácticos, etc. ¿Y a quién iba dirigido? Pues a estudiantes de la ESO, de bachillerato, de FP, pero también os digo una cosa, nosotros en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, tenemos una cosa que os invitamos también a que lo adoptéis, que es un focus group con universidades y centros de formación profesional. Es decir, reunimos a profesores y profesoras de universidades y centros de formación profesional para hablar de datos abiertos. Y de vez en cuando vamos a dar charlas a distintas universidades. Y es triste decir que es desconocido. Es muy desconocido. Los profesores lo conocen, le dan a los chavales y chavalas bases de datos, pero cuando vas a dar una charla en estadística, en ciencia de datos, lo primero que hago siempre es preguntar quién conoce el portal de datos abiertos y quién lo ha utilizado. En sitios especialistas de datos, prácticamente nadie. Prácticamente nadie. Esa es la realidad. Entonces, es importante que nos acerquemos más. Sobre todo teniendo en cuenta que el 50% de los datos de la sociedad los tenemos las administraciones. El 50% lo tenemos las administraciones. Después un 35% pueden tenerlo empresas y después otro 15% distintos o directamente nadie. Con lo cual, pues hay que intentar acercarnos. Olga, que no me parece que se ha tenido que ir, hablaba del inventario de datos esta mañana. Dice, ya nos gustaría a todas las administraciones tener un inventario de datos y casi todas estamos en eso, en intentar hacer un inventario de datos en el gobierno del dato, pero todavía estamos un poquito en pañales. Y bueno, y ahora una vez que ha finalizado el reto, ha finalizado la primera parte del reto, la parte, si me apuráis, más fácil del reto, lo siguiente es que se ha usado. Difundirlo, que se ha usado y después evolucionarlo. Con lo cual, os necesitamos a todos para esa difusión, para que utilicéis este material y le deis mucha publicidad. Juan. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Arratsalde on guztioi. Yo voy a cogerlo primero el pasador para pasar las diapositivas. Y pues sumarme a los agradecimientos de Itziar y de Enrique, tanto a las personas que han hecho posible este encuentro y, bueno, pues esperamos estar a la altura de las expectativas. Vamos al grano. Bueno, ¿qué es Educadata, no? Os vamos a presentar este material, este proyecto, que es un material educativo, como dice, para acercar los datos abiertos al aula. De una manera, ¿cuál era un poco la idea? Era acercarlos al aula de una manera que fuera progresiva, que fuera aplicable y que fuera comprensible por parte de nuestro alumnado. O sea, la idea de fondo del proyecto es que los datos abiertos no solamente son una cuestión técnica o especializada, sino que son una herramienta para comprender mejor la realidad, ¿no? Entonces, como objetivo fundamental estaba de fondo el que nuestros alumnos y alumnas sepan usar y reutilizar datos abiertos, pero también que a través de eso, de ese aprendizaje, fortalezcan competencias digitales, desarrollen el pensamiento crítico y también entren dentro de esa cultura de conocimiento compartido, de conocimiento abierto. Entonces, en este sentido, el valor del material está en intentar conectar con nuestro alumnado, con sus situaciones cotidianas, con su contexto más cercano, este mundo de los datos abiertos. Entonces, creemos que el proyecto trabaja una doble dimensión. Por un lado, una dimensión técnica, que tiene que ver con la alfabetización en datos abiertos, y por otro lado, una dimensión cívica, que está más vinculada pues, a la transparencia, a la participación y a la ciudadanía informada. Bueno, entonces, ¿a quién va dirigido? Nosotros, al hacer estos materiales, este proyecto, hemos tenido en mente 3 perfiles principales. El primero de ellos es el alumnado.
fundamentalmente de educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional. Creemos que con estos materiales podemos abrirles la puerta a competencias que están ahora mismo a la orden del día. La competencia digital, buscar información fiable, distinguir datos de opiniones, analizar evidencias y también comprender fenómenos sociales. Por otro lado, el segundo perfil que teníamos en mente es, por supuesto, también el profesorado. Y en este sentido, con Educadata lo que queremos hacer es no solamente proporcionarles unos contenidos, sino también una estructura, una secuenciación didáctica que esté ya organizada y lista para llevar al aula, sin cargarles de trabajo adicional, facilitándoles en lo posible. Y, por último, el tercer perfil es la ciudadanía en general, ¿no? Bueno, que duda cabe que este material es de una orientación claramente educativa, pero también puede ser recorrido por cualquier ciudadano o ciudadana a la que le interese saber qué son los datos abiertos y para qué se utilizan. Entonces, esto refuerza un poco, creemos, la vocación abierta de todo el proyecto, ¿no? Bueno, ¿y en qué consiste el material? Son 3 documentos separados, pero que tienen que utilizarse de manera coordinada. El primero de ellos es una presentación de aula, es el eje vertebral visual ya listo para que los docentes trabajen con su alumnado y recorre un poco toda la secuencia didáctica desde la introducción a qué son los datos hasta los beneficios de los datos abiertos. Por otro lado, el segundo documento es el documento teórico. La función que tiene es servir un poco para ampliar y para desarrollar conceptos, definiciones o cuestiones que a lo mejor en la presentación están plasmadas de una manera un poco más sintética. Y la última pieza de las 3 es la guía del profesorado. La guía del profesorado se ha elaborado teniendo en cuenta que es el documento que va a organizar el trabajo didáctico del docente. En este sentido, se le proporciona todo lo que tiene que ver para organizarlo y planificarlo, es decir, orientaciones curriculares, o sea, marco curricular, orientaciones didácticas, unidades, contenidos, problemas o errores frecuentes, propuestas de evaluación y, en su caso, también referencias para utilizar y para ampliar. Como decimos, estos 3 documentos no repiten lo mismo, sino que tienen funciones totalmente distintas. La presentación es el material de trabajo en el aula. Lo que hace, su función es dar un soporte visual que permite explicar, preguntar, activar los conocimientos del alumnado y acompañarles a lo largo de las sesiones. Después, el documento teórico funciona como material de consulta, ¿no? Permite profundizar cuando una idea necesita más desarrollo. Pues, por ejemplo, qué diferencia hay entre datos e información o cómo los formatos pueden permitir o no la reutilización o qué implicaciones tienen las licencias. Y, por último, la guía del profesorado entendemos que no está pensada, lógicamente, para su uso por parte del alumnado. Es una herramienta para los y las docentes y insistir en que su función es lograr que los y las docentes puedan abordar esta tarea no desde cero y sin necesidad de haber tenido esa formación previa sobre datos abiertos para llevarlo a cabo. Esa es la función fundamental. Y la clave es que pues cada pieza es autónoma, pero juntas constituyen esta propuesta completa que os presentamos. Viendo un poco, no tenemos tiempo para analizar los documentos en detalle, sería muy complejo y laborioso. Simplemente, pues eso, quería mostraros simplemente las portadas de los mismos. Tenemos el documento teórico con la explicación desarrollada de los contenidos, la guía que organiza el trabajo didáctico y la presentación de aula. Como vemos, esto nos permite trabajar a distintos niveles. Por una parte, el alumnado tiene una presentación con la que accede a explicaciones comprensibles a su nivel de conocimiento. Por otro lado, los docentes pueden preparar o adaptar las sesiones utilizando los contenidos que aparecen en la guía y pues quien quiera profundizar o si se quiere, digamos, echar mano de contenido más avanzado, pues se puede acudir al documento teórico. Es decir, que bueno, este es un poco el ecosistema de materiales. Y ya entrando más en detalle, cada unidad didáctica empieza con un recurso de entrada cuya función es preceder a la explicación conceptual, intentar conectar y anunciar un poco al alumnado qué es lo que se va a trabajar y tratar de conectar lo que se va a trabajar no desde un punto de vista teórico, sino desde un contexto lo más cercano posible a sus vivencias, a su realidad.
En este caso incorporamos vídeos interactivos que sitúa al alumnado en el tema, ¿no? Bueno, la intención es clara, ¿no? Lo que queremos es revisar conocimientos previos, quizá prejuicios que tengan respecto a algunas cuestiones, motivar un poco la curiosidad, abrir con preguntas. Y uno de los objetivos, y que va de la mano de este tipo de recursos, es motivar a que el alumnado no perciba los datos como algo lejano o abstracto, sino algo que tiene que ver muy de cerca con ellos y con ellas, ¿no? Por ejemplo, en lugar de hablar de formatos directamente, se puede ver la diferencia entre un PDF y una tabla reutilizable, o se puede preguntar abiertamente si ellos y ellas piensan que todo lo que está en Internet se puede utilizar indiscriminadamente, o bueno, se puede ver también qué datos generan ellos en su vida cotidiana o cuáles creen que utilizan. Entonces, la idea es avanzar desde una situación que comprendan ellos y ellas y llegar a conceptos más avanzados. Cada unidad tiene una estructura interna que es siempre la misma porque creemos que da una pauta más coherente y facilita la labor de los docentes. Cada unidad contiene una introducción, unos objetivos, unos contenidos, unas ideas clave para transmitir al alumnado, una selección de errores frecuentes para tratar de evitar y una evaluación rápida y, cuando es necesario, material para ampliar. La idea es que el profesorado sepa en todo momento qué se trabaja, qué se pretende que los chavales tengan que manejar y qué errores pueden surgir o qué dificultades. Y, por supuesto, insistimos mucho en que esta propuesta no es cerrada, es flexible. Esta es un poco también la idea, que los y las docentes pueden utilizar las partes de las unidades que consideren o incluso hacer una selección de las mismas si consideran que el material tienen que adaptarlo pues, al tiempo que disponen, al nivel de su alumnado o al contexto de sus centros. Por otro lado, respecto a la estructura didáctica, está dividido en 5 unidades didácticas. Muy brevemente, la primera da una introducción a los datos, que son cómo se producen y dónde aparecen y por qué no se pueden confundir con opiniones. Después ya nos metemos en la diferencia que permite distinguir cuándo un dato es abierto. La tercera trabaja los formatos en el sentido de la forma técnica en la que los datos se publican. Después, la cuarta habla de las licencias, que son, como sabéis, las condiciones legales de uso. Y la quinta habla de los beneficios de los datos abiertos en todos los ámbitos, para la ciudadanía, para la administración, para la empresa, para el periodismo, para la investigación, etcétera. Entonces, la lógica es muy sencilla. Primero, comprender qué es un dato. Después, entender qué distingue un dato general de un dato abierto. Y, por último, comprender las condiciones, digamos, técnicas, legales y sociales que permiten reutilizarlos con valor. Uno de los puntos fuertes del material es el cuidado que se ha tenido en la progresión. Es decir, la secuencia no emplea como contenidos iniciales cuestiones jurídicas complejas ni habla directamente de portales de datos abiertos, sino más bien partimos de qué son los datos, cómo aparecen en nuestra vida diaria y cómo nos afectan. Y a partir de ahí ya se construye una escalera conceptual, ¿no? Iríamos de la información, o sea, dato, información, conocimiento y decisión, en ese orden. Después ya el alumnado puede entender por qué no todo lo que está publicado es abierto o por qué las licencias no son una cuestión secundaria o cómo un PDF puede no permitir reutilizar cierta información. Y el documento teórico refuerza precisamente esta idea, que es que los datos por sí solos no son, su valor es limitado, es decir, se necesita una interpretación, un contexto y unas condiciones previas que nos permiten utilizarlos. Entonces, la progresión nos permite, pasar de lo cotidiano a lo más técnico sin romper la comprensión por el camino, ¿no? Respecto al enfoque pedagógico, lo fundamental, lo que hemos tenido en cuenta es el problema de cómo hacer que este tema, que de por sí es abstracto, pase a ser comprensible para nuestro alumnado. Y ahí, bueno, pues las herramientas. Al atril. Al atril. Sí, como quieras. Ay, viene ya, viene ya.
Ahora sí. Decía que que para hacer comprensible un tema que de por sí es técnico, que es abstracto, pues utilizamos las herramientas que se tiene por parte de los y las docentes, es decir, ejemplos cotidianos, analogías, comparaciones visuales, errores frecuentes. Por ejemplo, para explicar los metadatos tenemos una analogía con la etiqueta de un alimento. Para hablar de formatos utilizamos la comparación con el envase en el que viajan los datos o podemos establecer la comparación entre las licencias y las condiciones de uso de los contenidos digitales que consume el alumnado en su día a día. Ahora ya se te oye. Ah, perdón. ¿Ahora sí? Ah, perdón. No sé si me habéis perdido. ¿Sí? Y también insistir un poco en la parte de los errores y confusiones habituales para anticipar dificultades reales, pues que todo lo gratuito pensemos que sea abierto, que todo lo publicado en Internet podamos usarlo sin ningún tipo de reflexión o que los metadatos sean una cuestión secundaria, ese tipo de cuestiones. Entonces, el material no solamente enseña, o sea, no solo transmite contenido, sino que ayuda al alumnado a mirar los datos con criterio. Pasando al marco curricular, uno de los puntos fuertes también de la propuesta es que es multidisciplinar. La propuesta sirve para alumnado que esté en las asignaturas de digitalización, donde se conecta con competencia digital y tratamiento de datos, también en economía, donde se asocia más a valor añadido y a innovación, geografía e historia, donde estaríamos hablando más de ciudadanía, instituciones y análisis social, y también en matemáticas, donde tendríamos que hacer más incidencia en representaciones, toma de decisiones y también interpretación de datos. Pero, de nuevo, insistir que la guía no plantea estas opciones como una imposición, sino simplemente como una orientación de cara a justificar el uso por parte de los docentes en el aula de los materiales. Bueno, y esa flexibilidad pues, permite también adaptarla a su contexto y a sus necesidades. También, respecto a la progresión cognitiva, además del marco curricular anterior, la propuesta permite una lectura en términos de la taxonomía de Bloom. Es decir, se ha tenido cuidado en identificar la operación cognitiva que el alumnado está haciendo en cada momento. Es decir, partimos de operaciones cognitivas de nivel más bajo en las primeras unidades, en las que se pide que el alumnado identifique, defina, explique o comprenda, que reconozca de manera sencilla o que comprenda las nociones básicas. Las unidades intermedias ya trabajan temas algo más complejos y se pide pues, que se comparen distintos formatos y la viabilidad que tiene para reutilizar los datos, entender las implicaciones de los distintos tipos de licencias. Y ya por último, con las actividades integradoras de las que hablaré justo a continuación, se pretende que el alumnado aplique lo aprendido y cree un producto propio a partir de él, que ya serían los niveles más avanzados. Entonces, decimos que el material no solamente está ordenando los contenidos, sino que también ordena un poco el esfuerzo cognitivo del alumnado. Y hablando de actividades integradoras, el proyecto no se cierra únicamente con explicaciones ni con definiciones en abstracto, sino que se cierra con dos actividades aplicadas. La primera es un caso de estudio integrador que está basado en un juego de rol periodístico y aquí el alumnado recibe un encargo y tiene que decidir qué datos necesita, cómo va a obtenerlos, va a buscarlos en portales abiertos, va a interpretar los metadatos, tiene que valorar los formatos y revisar las condiciones de uso. Y la segunda actividad integradora es un ejercicio práctico avanzado que está basado en datos reales y está propuesto tanto en los formatos de LibreOffice Calc como en Excel, para que cada centro lo adapte a su entorno tecnológico. Y en esta práctica el alumnado lo que hace es localizar los datos, los descarga, los trabaja, los enriquece, genera también tablas dinámicas y visualizaciones. Entonces, estas actividades son clave, ¿no? Porque, como decimos, pasa nuestro alumnado de simplemente comprender los datos a trabajar con ellos y producir resultados propios. Y ya para finalizar, hablaríamos, en resumen, del valor pedagógico del proyecto en estos últimos minutos que nos quedan. Simplemente destacar que Educadata pensamos que aporta valor en varios niveles. Primero,
aporta valor al profesorado, porque le aporta una propuesta estructurada, flexible y lista para trabajar en el aula sin un sobreesfuerzo añadido o con el mínimo esfuerzo adicional posible. Por otro lado, aporta valor al alumnado, porque permite conectar la alfabetización en datos con cómo le afecta con la relación con su vida cotidiana y con sus experiencias. Y, por último, aporta valor social, porque relaciona la alfabetización en datos con ciudadanía, con transparencia, con pensamiento crítico. El proyecto, como decía al principio, no presenta los datos abiertos como un contenido especializado que esté reservado a perfiles técnicos o de la Administración, sino que los presenta como una competencia ciudadana. Es decir, saber buscar datos, entenderlos, valorar si pueden reutilizarse y, sobre todo, usarlos para comprender mejor e interpretar la realidad. La idea final que querría dejar sería la siguiente. Los datos abiertos no son solo información publicada, son una oportunidad educativa para enseñar a mirar el mundo con más evidencia, más criterio y más capacidad de participación. Muchísimas gracias y esto es todo. Ahora habíamos comentado de que suban todas las personas que participaron en el reto o todas las instituciones que han participado en el reto. No sé, yo no sé quiénes son, o sea que no os puedo llamar, ¿vale? Pero intuyo que Sonia, porque ha sido mencionada, Albérica, Borja y quien se siente identificado. Yo también. Bueno, antes que bajéis abajo, yo quería aprovechar este momento para, lo he dicho antes al comienzo del reto, ¿no? de agradecerles todo el trabajo, la colaboración, la dedicación, porque no han sido solo 20 reuniones, que han sido, es que luego había tareas, y en cada reunión se ponían en común las tareas y se hacían mejoras en medio y quien aportábamos unos más que otros, oye, unos opinión, oye, esto no lo entiendo, no sé si se va a entender, otros desde luego más a pico pala, ¿no? Entonces quiero volver a manifestar el agradecimiento a Juan, bueno, pues desde luego, y a Alicia, que no está presente, de la Universidad Pública, pues también, que ha sido, bueno, pues un elemento importantísimo. Pero ya que estamos aquí y estamos toda la familia del reto, yo no puedo desaprovechar este momento, ya que me he acercado aquí al micrófono, para decir que especialmente se lo quiero agradecer, dedicar, o lo que sea, a Juan Carlos, ¿no? Todos le conocéis. Yo le conozco desde el 2015, que me incorporé a trabajar aquí. Él ha sido mi maestro, ha sido mi guía, ha sido el que me ha enseñado. Es al que yo le decía, esto lo quiero yo ver así. Y entonces él pues lo hacía, ¿no? Entonces, Juan Carlos, es que estás muy escondido. Por favor. Pues vaya lío, que yo ya sabéis que, bueno, no me gusta mucho hablar en público, pero aprovecho la ocasión para deciros que, bueno, con todo esto me he sentido muy orgulloso y satisfecho. Satisfecho de cerrar un capítulo que ya empecé allí por 2024 y orgulloso de haber formado parte de este equipo, de la iniciativa y sobre todo que me ha permitido trabajar con gente que la he podido conocer no solo a nivel técnico, sino a nivel personal, y es lo que me llevo. O sea que gracias a todos y bueno, igual os sigo viendo.